Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. En el programa anterior estuvimos hablando sobre arqueología urbana porque vivimos en ciudades y en esta ocasión se nos hizo buena idea pues conjuntar algunos temas, en este caso la arquitectura. Antes de entrar de lleno al tema, les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Bienvenidos a la hoja suelta. En esta ocasión vamos a estar platicando con Juan Tonches, que además de ser arqueólogo, arquitectólogo, maneja un proyecto o es la cabeza más visible de uno de los proyectos de arqueología en redes sociales, pues en México, que ya tiene más tiempo circulando en redes. Le damos la bienvenida a Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Omar, Wendy, ¿qué tal? Pues yo acá contento, como siempre, de saber, de saludarlos, de compartir. Ya les veía una visita, ¿no? Regresarles la cortesía de la visita. Estuvieron ustedes en nuestro programa desde el encierro hace ya unas semanas, creo casi ya meses. Y bueno, pues creo que hacía falta que ahora yo viniera a su casa a visitar. Pues sí, nosotros también estamos muy contentos, claro que sí, de hacer este crossover, porque sí, ya tiene rato que lo apalabramos y pues no se había concretado, pero qué bueno que años y años y no más. No. Es que se da a desear, Juan Tonches, entonces. No, más bien ustedes, pues ya yo entiendo que pues primero son las estrellas, ¿no? Que ustedes invitan y pues ya el último nosotros, los más iguales, ¿no? Nada que ver, no, aquí no hay eso, Juan. No hay eso, entonces, pero ya estamos aquí y qué bueno que se pudo dar, porque pues tú nos vas a venir a hablar de todo un tema que en nuestro quehacer arqueológico pues hablamos de ello, pero a veces no nos queda muy claro porque pues sí ha constituido toda una línea de investigación que se puede enfocar nada más hacia cierta materialidad, ¿no? Hacia ciertos monumentos, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a tratar esto y también nos va a contar sobre este proyecto de difusión y divulgación que tienes en redes. Pero vamos a empezar nuestra plática hablando sobre arquitectura, como había mencionado Omar, pero ilústranos. Para ti, ¿qué es la arquitectura, Juan? Híjole, siempre empieza con preguntas muy difíciles porque hay varios semestres en la carrera de arquitectura como para tratar de saber y nunca nadie llega como la arqueología, para de definirlo. O la cultura. O la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es la cultura? Siempre le preguntan a alguien. Y no, bueno, pues hay seminarios completos para definir la arquitectura. Lo que sí es lo que más que exactamente qué es la arquitectura, porque ahí habrá debates y discusiones sin fin. Yo lo que creo que podemos platicar es cómo vemos lo que es la arquitectura, ¿no? Es decir, la gran mayoría de las personas entiende como arquitectura este proceso de diseño de los espacios habitables. De hecho, en muchos ámbitos se ha ido cambiando. Por ejemplo, la facultad que antes pudo haber sido de arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ahora se llama Facultad del Hábitat. Y entonces en muchos ámbitos se ha ido transformando la idea de la arquitectura como un edificio, como una vivienda, como un espacio construido, a la concepción del hábitat, de espacios habitables. Entonces, un poco una definición o una manera más contemporánea de definir la arquitectura es precisamente integraría yo ahí esta parte también de la investigación, para ver qué vamos a hablar. La investigación, el diseño, y a lo mejor ahí también integro otro concepto, esta definición que estoy construyendo con ustedes, la conservación de los espacios habitables, ¿no? O sea, a lo mejor ahí es donde yo empezaría a conectar con este otro concepto, con este otro tema, con esta otra disciplina, este otro ámbito, que pareciera que están íntimamente relacionados, pero quizás no de la manera en la que es más eficiente en términos de crecimientos metodológicos, ya que voy, para no hacernos y hacerlos yo bolas. Es decir, se piensa, ¿no?, en esta relación entre la arquitectura, ¿no?, como tradicionalmente como una disciplina, decían hasta no mucho, a medio camino entre el arte y la técnica, entre la ingeniería y el arte, ¿no? Entonces, esta concepción de la arquitectura realmente ha ido en desuso, se ha ido como un poco matizando, ¿no? Sonaba muy romántica y funcionaba bien hasta mediados del siglo XX, pero ya
se transforma cada vez a entender la disciplina arquitectónica como algo mucho más complejo, ¿no? Más integrador, digo yo. Y ahí es cuando toca muchos otros ámbitos, y también es ahí cuando empieza a construirse algunas definiciones conjuntas, pero también algunas construcciones conjuntas, ¿no? Y una de esas tantas es cuando se piensa que esta relación entre la arquitectura y la arqueología, yo ahora me adelanto ahora a su pregunta y me integro de una vez, la relación entre la arquitectura y la arqueología hasta tiene que ver con el prefijo arq, ¿no? A-R-Q, ¿no? Esta idea de la arquitectura y la arqueología, pero la verdad es una coincidencia gráfica de las etimologías, porque en realidad no provienen de la misma raíz. Arqueología es de arqueo, de arcaico, ¿no? De antiguo, de ancestral, y arquitectura viene de archi o arqui, que es el líder o el principal, ¿no? Que tiene que ver con esta figura principal que lidere a los obreros de la construcción. En cambio, la arqueología pues, es el estudio, ¿no? Etimológicamente, de lo antiguo, lo arcaico. Entonces, en realidad, etimológicamente, aunque en las palabras en el español se parecen, realmente no son tan cercanas. Y tradicionalmente, perdona más, se piensa que por esta etimología es que tendría que estar juntas siempre, pero a lo mejor no, y es a lo mejor lo que podemos conversar, no sé. Sí, y aunque no nos guste, en arqueología no lideramos absolutamente nada, aparentemente. Pero tristemente. Algunos pensarían, pero bueno, eso está también debatible. Pero es interesante que las nociones de arquitectura en los últimos años cambie de esta concepción de vamos a llamarle construir edificios, a pensar en los espacios donde habitamos, donde interactuamos, donde pues básicamente se desarrollan las relaciones humanas, ya sean espacios públicos o privados, porque ahí hay un paralelo en la concepción de la arqueología también moderna. Es decir, ya no es el objeto el que se estudia, sino las interacciones que hay detrás de él. Entonces, sí pensamos muchas veces que hay como unificaciones, pero aparentemente también vamos como cada quien por su lado. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A menos que trabajemos edificios, ¿no? En zonas arqueológicas. A mí no me ha tocado, pero pues de repente ahí como que la arqueología sí se mete. ¿Qué se mete más, la arqueología en la arquitectura o la arquitectura en la arqueología? Es que justo un poco por allá iba, ¿no? Es decir, si no es etimológica la relación, no es tan obvia como podríamos pensar por el nombre, entonces ¿dónde está la relación? Antes de que yo les cuente al final cómo creo que podría ser una relación, al menos mi propuesta de cómo se pueden correlacionar estas disciplinas o estas epistemologías propias de cada disciplina, habrá que recordar que en realidad la primera manera en la que la arquitectura se relacionó con la arqueología fue casi, ahí mi ego de arquitecto va a salir, casi a partir de que la arquitectura fue la génesis de los primeros trabajos arqueológicos. Es decir, primero, esta evidencia monumental de las sociedades del pasado fue lo más sencillo de reconocer en estas primeras expediciones, pues prácticamente del siglo XVI, ¿no? Y XVII, cuando Europa empieza a recorrer el mundo invadiendo pueblos, y una vez que se asienta su poderío colonial, empieza este proceso de reconocimiento de esas cosas que se fue encontrando, ¿no? Y entonces, en el siglo XIX sobre todo, lo tienen seguramente también presente, esta idea de los exploradores que después se volvieron arqueólogos o fundaron estas maneras cada vez más técnicas científicas de abordar la arqueología, eran originalmente arquitectos, ¿no? O ingenieros, o alguien muy cercano a estas maneras disciplinares de acercarse a los objetos monumentales, a la arquitectura, porque lo que veían ahí era arquitectura. El proceso de excavación vino un poco después, pero al final lo que es más sencillo, ¿no? En esa época era identificar espacios arquitectónicos. Entonces, creo que ahí se construyó esta relación entre la arquitectura y la arqueología a través de lo monumental, y se mantuvo durante mucho tiempo, y perdimos una oportunidad
interesante de hacer diálogos a través más bien de la teoría o de las análisis disciplinares de cada uno de estos ámbitos. Es decir, lo que se hizo regularmente era arquitectos que se convertían en arqueólogos o arquitectos que les gustaba la arquitectura antigua, analizaban desde la arquitectura los elementos monumentales del pasado, sobre todo la griega, la arquitectura clásica en Grecia y Roma, o en Egipto, pues después de que vinieron estas invasiones napoleónicas a África. Entonces, por un lado, y ya cuando la arqueología se convierta en una disciplina formalmente, también de nuevo es la arquitectura un referente inmediato, y hay muchos arqueólogos que se quedan en la lógica del análisis de los monumentos, y ahí de esa manera se construye esta relación de ida y vuelta en la arquitectura, pero pareciera que, al menos así lo identifico en algún momento, hay 3 etapas, ¿no? Un primer momento de análisis estilístico, ¿no? En la misma analogía de estas culturas clásicas, en las que hay ciertos estilos arquitectónicos que se tratan de trasladar al análisis en otras partes del mundo, por ejemplo en Mesoamérica, sería del preclásico, el clásico, el posclásico, ¿no? Que viene justo también del análisis estilístico en Grecia y Roma, y que entonces constituye ese primer momento de análisis a través del arte, de la historia del arte, ¿no? Esto se deja de lado, ahí ya mediados del siglo XX, y entonces empieza el boom, porque ahí las tradiciones disciplinarias se tocan hasta sin darse cuenta, porque hay una transformación filosófica, hay una transformación contextual mundial que transforma todas las disciplinas. Es decir, cuando surge la nueva arqueología, por ejemplo, ahí de los 60, en otras disciplinas, en otras profesiones, están sucediendo cambios similares. Nosotros no nos enteramos porque no somos geólogos, porque no somos médicos, ¿no? Pero seguramente hay equivalencia. En la arquitectura pasa también, y entonces esta idea de la cientificidad que pretende la nueva arqueología tiene su contraparte en la arquitectura, cargando los estudios de análisis de la arquitectura del pasado a formas y sistemas constructivos. Entonces ya no hablamos del estilo, de la forma misma del edificio, sino de los componentes materiales de los sistemas, ¿no? De nuevo esta parte filosófica, teórica, que va, ¿no?, permeando a todas las disciplinas. La teoría general de sistemas de los 60 llega, y entonces hablamos de sistemas y de sistemas constructivos, y ahí conecta muy bien con la arqueología. La nueva arqueología, que está haciendo por su lado análisis ahora de contextos no necesariamente monumentales, se van, ¿no?, a veces como tocando, pero de nuevo, insisto, creo que no sistemáticamente. O sea, al final unos van por un lado, a veces bien o más, ¿no? Los arquitectos estudiando sobre la arquitectura antigua a través de sistemas constructivos van por un lado, y los arqueólogos, pues ahora ya más bien en contextos que no son monumentales, ¿no?, rechazando toda esta idea del monumentalismo del principio del siglo XX, y solo se encuentran en momentos, pues a lo mejor a veces hasta afortunados o casuales. Pero pareciera que los dos van caminando, ¿no?, en esta idea de ahora hablar de temas, de estructuras, de contextos. Como que ahí se quedó en el desarrollo del análisis arquitectónico arqueológico, al menos desde finales del siglo XX y principios del XXI. Ya este contexto posmoderno, ¿no?, en el que vivimos en el siglo XXI, donde habló más de relatos, más de discursos, transformó, al menos en la arquitectura, les decía, esta idea de lo constructivo, lo material, al tema de lo simbólico, ¿no?, el tema de las percepciones, la fenomenología de la arquitectura. Y por eso es que ahora se habla del hábitat, ¿no?, y tratando de poner ahora a las personas en el centro del análisis arquitectónico. En la arqueología no estoy tan claro si realmente ha ido por ahí. Yo siento que no. Ustedes no sé cómo lo vean, pero creo que aún hay y lo pensamos alguna vez en uno de los programas que tenemos precisamente en Arc Magazine, a través de esta plataforma, que platicaremos adelantito para que entiendan a qué me refiero, pero en uno de esos programas que hago con unos colegas cada jueves, platicamos precisamente de este tema de los discursos y las interpretaciones. Entonces, si la arqueología va caminando hacia la generación más fenomenológica, más posmodernosa del análisis de sus contextos, la arquitectura que está pensando también desde los ámbitos de las representaciones y los símbolos,
podrían encontrarse. Ahí es una primera hipótesis de cómo pueden reencontrarse ahora. Se dan cuenta, trato de construir estas 3 etapas como momentos de encuentro, separación, encuentro, separación, ¿no? Y en este camino, quiero con este pedacito que quiero contarles, se construyó sobre todo en la tradición de ciudades con mucho trabajo y tradición en arqueología urbana. Estaba escuchando que en el programa anterior hablaban de arqueología urbana, precisamente en esa tradición inglesa, italiana y después en España, que es lo que nos llega con más facilidad por el idioma, se fue construyendo esta idea de la arqueología urbana bajo un concepto que todavía en América no termina de cuajar, aunque ya tiene sus años, que es el de la arqueología de la arquitectura. Y que ahorita, si quieren, en el siguiente bloquecito lo detallo, pero que es esta otra alternativa para poder empezar a juntar ya más allá del objeto de estudio, o sea, que la conciencia no sea a partir del objeto de estudio, sino a partir de las metodologías de trabajo. Entonces, rápido después. La arqueología de la arquitectura lo que pretende es utilizar la metodología de análisis estratigráfico de la arqueología en el estudio de los elementos arquitectónicos históricos, lo que no para nosotros serían históricos, pero para la tradición europea son arqueológicos, es decir, los restos de un castillo del siglo XIII en Francia, en Italia, en España, son arqueológicos en su concepto. Para nosotros eso sería histórico, ¿no? Porque lo arqueológico es lo anterior a la llegada de los españoles y la imposición de la cultura europea. Entonces, para ellos es más sencillo hacer esta relación en estos términos. El reto quizás está en cómo nosotros en nuestra tradición tan fuertemente mexicanista de la arqueología podemos o no, con los ojos de la arquitectura, analizar los contextos arquitectónicos del pasado arqueológico, pero más allá de esto que les decía, de lo estilístico, los sistemas constructivos, ¿no? Quizás la pregunta es ¿cuál es el siguiente paso? No sé, ¿cómo ven? Sí, exactamente, por ahí iba como que a preguntarte tu perspectiva, porque si bien hubo en esta primera etapa, ¿no? De cuando hay este encuentro, pues se van con la cuestión de los estilos, etcétera, pero desde la arqueología, es decir, los propios arqueólogos, como que tal vez se fueron yendo con esta tendencia, incluso creo que se da actualmente, ¿no? Porque vemos el polémico tema, digo polémico porque pues así han sido, incluso hay casos recientes de las reconstrucciones, ¿no? Yo creo que ahí sí es cuando a veces nos evidencian que nos hace falta, ¿no? Como que trabajar mucho de la mano con todo esto que nos estás diciendo, o sea, la aportación que puede hacer desde la propia arquitectura hacia el trabajo que se hace de interpretar y reconstruir estos monumentos, ¿no? Pero ¿qué piensas al respecto? Porque es algo que se sigue dando, aunque vemos que sí hubo muchos casos, por ejemplo, a mediados del siglo XX, y tal vez tenía una cuestión inclinada más hacia el turismo, ¿no? Era una cuestión inclinada más hacia ello, pero se siguen dando casos, ¿no? Entonces tenemos como esta a veces confusión entre se está interpretando a partir de qué para poder reconstruir ciertos elementos de los monumentos. ¿Qué cuestiones entran ahí? ¿Es una cuestión turística? ¿Es una cuestión meramente de atrevimiento de los arqueólogos? ¿O qué habría detrás? Sí, eso me recuerda, lo que comentas me recuerda este otro ámbito, o me sirve para traer este otro asunto de las cartas internacionales de conservación, ¿no? Claro. Del patrimonio monumental, o sea, hablamos de patrimonio. Y porque también algo que quizás no siempre está presente es que todas estas cartas se construyeron a partir de los análisis que hacían los arquitectos. O sea, las primeras cartas, la de Atenas, la de Venecia, ¿no? Sobre todo estas, eran reuniones de arquitectos que estaban preocupados por la destrucción de los objetos arquitectónicos de las ciudades que estaban siendo destruidas por la guerra. Y todos estos criterios de conservación, reconstrucción, intervención, lo construyeron los arquitectos con los ojos de los arquitectos, ¿no? Y esa misma lógica fue avanzando poco a poco. En principio era válida la reconstrucción porque eran necesidades de Europa, ¿no? De reconstruir sus ciudades destruidas por la guerra. Después se fue mesurando la situación porque no era necesario la reconstrucción, entonces empezaron a incluirse estas consideraciones, estos criterios que
todos conocemos respecto a no reconstruir sin tener los elementos precisamente arqueológicos, evidencias arqueológicas de cómo pudo haber sido. Es más, ni siquiera reconstruir si no es absolutamente necesario, ¿no? En esta lógica de criterios de conservación y de reconstrucción e intervención en objetos arquitectónicos del pasado, entran los arqueólogos en algún momento y hay un conflicto ahí, yo lo veo así, para incluir sobre todo, por ejemplo, en Mesoamérica, estos criterios de conservación en un contexto disciplinar que por sí mismo implica la destrucción, ¿no? Yo siempre les digo a sobre el salvamento, que bueno, se celebra mucho la idea del salvamento, pero la idea del salvamento es una manera de destruir el patrimonio con un permiso, con el permiso que da la recuperación científica de los datos, ¿no? Pero el patrimonio se debe destruir, ¿no? O sea, si hablamos de patrimonio contextos, que se debe destruir, pero no. Es decir, no es un tema de rasgarse las vestiduras por eso, porque entonces podemos recordar que la arqueología en su proceso de investigación destruye esos contextos. A cada uno de nosotros nos ha tocado destruir un piso teotihuacano increíble para poder ver qué hay debajo de este piso. En términos de la conservación arquitectónica plasmada en las cartas, resulta una locura, ¿no? Pero la manera en la que se trabaja la arqueología es así, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Digo, hasta que podamos construir una estructura tecnológica tal, ¿no? Que nos permita ver más allá, ¿no? Parece que ahí va, pero ¿no? El IDA y estas cosas, pero al menos parece que nunca se dejará la idea de la excavación como esencia del trabajo arqueológico y la excavación es destrucción, ¿no? Eso no lo contamos los arqueólogos porque a lo mejor no queremos que nos linchen, ¿no? Es una destrucción controlada. Es una destrucción controlada, exacto. Y entonces el arqueólogo luego reconstruye, cuando le corresponde o lo sea, o el proyecto lo tiene objetivos o lo que sea, reconstruye estos elementos de la arquitectura. Casi siempre es cuando se elementos de la arquitectura. Un arqueólogo casi nunca reconstruye un contexto arqueológico que no tenga arquitectura, es decir, no se le dé una razón. Pero cuando tiene arquitectura sí, es extraño, porque ahí es otro secreto que nos escuchan. Quienes reconstruyen, quienes consolidan los elementos arqueológicos que encuentran, desmontan los muros y los vuelven a poner. Se imaginen, es como si tú, para poderte acomodar el brazo que se te rompió, te lo zafaran y te lo volvieran a poner, y por alguna casualidad del destino no te ponen el mismo brazo, te ponen el brazo de alguien más, porque hay muchos brazos por ahí, pero pues es un brazo, más o menos queda, ¿no? Eso se hace en las consolidaciones arqueológicas. No se espanten, es real. Por ahí. Es real. Lo digo con los pelos de la burra nada más. La tradición de la reconstrucción arqueológica es así. Yo no estoy... bueno, no iba a decir que no estoy diciendo que esté mal, no, sí, está mal, ¿no? Pero así se hace porque no hay una lógica clara de cómo trasladar estas ideas de la conservación, de la intervención, ¿no? Las técnicas de la construcción o de la conservación arquitectónica a la arqueología, porque el arqueólogo destruye y puede reconstruir y asumir que esa reconstrucción recupera su valor de originalidad, de autenticidad que requieren las cartas. La realidad es que no. Entonces, cuando se quiere hacer análisis desde la arqueología de la arquitectura en contextos mesoamericanos, te encuentras con edificios que fueron reconstruidos, ¿no? Léase casi reinterpretados por el arqueólogo en turno o por los trabajadores que le tocó hacer el muro. Hay un error ahí técnico que tendremos que solucionar, pero también hay un error metodológico y teórico de la manera en la que estamos entrando a la arquitectura desde la arqueología. Sí, ¿Estás diciendo, claro, Juancho, que lo que vemos en las zonas arqueológicas no es real? Pues es que no es real, seguro ustedes ya lo contaron, pero no es real. O sea, es una responsabilidad frente a quienes van a visitar, por ejemplo, estos monumentos, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que están viendo? Porque muchos igual y si piensan, bueno, es que sí, así eran estos edificios. Es más, hay quienes piensan que los encontramos así y que no los reconstruimos, sí, pero no. La mayoría de los casos sí están intervenidos y pues lo que ven es trabajo del arqueólogo. Prácticamente todos, es decir, un edificio, un elemento arquitectónico arqueológico, prácticamente ninguno, digo, 100 de 100, no están en su condición original. O sea, para poder tenerlos expuestos,
por una tradición. Es que se seguía la tradición, pero no hay un análisis concreto, ¿no? Porque yo diría, ¿por qué no podría conservarse tal como lo tienes? ¿Por qué tienes que desmontarlo y volverlo a montar y reforzarlo? No hay una razón, no hay un estudio previo para eso, porque nos olvidamos de realmente unir metodológicamente, teóricamente, la arquitectura con la arqueología, ¿no? Entonces ahí es más cosa de la arqueología, no de la arquitectura. Pues yo creo que es cosa de que precisamente estas dos disciplinas se han quedado en la superficie en su relación, ¿no? Decía yo, esta intención de la arqueología y la arquitectura de juntarlas metodológicamente, ¿no? Al menos metodológicamente. Teóricamente es una locura, lo adelanto, es una locura decir como red. Yo adelanto esta parte con la que yo quería cerrar, pero ya lo dije una vez. Yo creo que es teóricamente donde tiene que estar la unión entre estas dos disciplinas, no solo porque se coinciden en el objeto de estudio en ciertos momentos. Porque quienes dicen, alguna vez alguien platicando un poco de esto decía, es que la arquitectura y la arqueología se parecen porque el arquitecto arma con piezas un edificio y el arqueólogo desarma el edificio, ¿no? Como un positivo y un negativo. Yo decía, no es tan así, creo, ¿no? Porque es que refiere un poco la idea, el trabajo del arqueólogo a casi destruir porque sí, y tampoco es así, ¿no? O sea, sí, hay una razón específica, ¿no? Metodológica de por qué se hace el trabajo, y creo que no es la relación más útil, ¿no? Es la relación quizás más evidente, porque nos quedamos en la superficie de pensar que es el objeto lo que nos une, lo que une la arquitectura y la arqueología, y yo creo que no. Lo platicamos al principio respecto a esta idea del hábitat, lo que nos une es la capacidad que podemos tener, conjuntando teóricamente las tradiciones, de analizar los espacios habitados por las personas. Y eso no pasa mucho. O desde la teoría arqueológica entiendes tu contexto arquitectónico, o desde la teoría de arquitectura entiendes tu contexto histórico, pero no hay una real, ¿no?, transdisciplina en los trabajos o en los momentos de investigación, ¿no? Es normal que no haya, porque no se ha hecho tampoco. Ahí adelante también es un poco mi reto personal en estos términos, conectar estas dos tradiciones teóricas. No es fácil, ¿no? O sea, es un poco como cambiar por el lado de la arquitectura milenios de tratados de arquitectura y cómo se entiende el pasado construido, y cambiar 100, 200 años de una tradición arqueológica que ve el objeto arquitectónico con otros ojos, ¿no? Esos ojos son la teoría de una y otra disciplina, y la única manera que podamos quizás realmente encontrar una relación virtuosa, digo yo, es mi hipótesis, es si entendemos la teoría como estos lentes, decimos, ¿no? Si nos enseñan en la escuela, son estos lentes como se ve el mundo, que podamos tener estos dos filtros siempre, ¿no?, juntos, y que en algún momento se conviertan ese azul y ese amarillo en verde, ¿no? Con ese verde, que es esta unión entre estas dos tradiciones, podamos abordar los problemas decía yo, con esa definición que construyó de arquitectura arqueológica, vamos a decirle, este tema de la investigación, hasta el diseño y la conservación de los objetos materiales del hábitat humano. Creo que puede ser por ahí. Entonces, ¿Cómo no sé? Exactamente. ¿Quién sabe cómo se va a hacer eso? Pero pues ahí está, es que ese es el meollo. ¿Cómo le haces con una tradición arqueológica, por ejemplo, en el caso de México, que está fuertemente arraigada, para empezar, a lo prehispánico, ¿no? Uh-huh. Por una cuestión también de la ley federal que separa tajantemente lo arqueológico de lo histórico, y ni hablar de lo moderno. Pero yo creo que sí, hace falta mucho camino que recorrer, pero incluso ya hay muy buenos trabajos, muy buenas propuestas desde la arqueología histórica de los trabajos con arquitectura. Pero pero realmente ¿piensas que esto sí pueda como llevarse a cabo, Juan? O sea, no quiero ser pesimista, pero es que sí tenemos fuertemente arraigada estas características en esta arqueología tan tradicionalista. Uh-huh. Además, la arqueología pues va más allá, ¿no?, también de los intereses puramente académicos, ya sea que incluyas arquitectos o restauradores, ¿no? Tiene que ver con otras circunstancias políticas, ¿no?, por ejemplo. Claro, sí, fíjate que ahora que hablas de la arqueología
histórica, que de nuevo como toca a la arquitectura por el objeto de estudio, pero uno nota que más allá del discurso de quien elabora ciertos proyectos y dicen vamos a hacer nuestra disciplina, nuestro grupo multidisciplinario y todo eso, en la realidad es que ya en el trabajo cotidiano uno ve esa separación, o sea, uno nota que esa separación se mantiene. Y es también una mala tradición o una mala praxis gremial, ¿no? Entran los arqueólogos, hacen lo que tienen que hacer y después con cierta información, en el mejor de los casos, se recuperan elementos de la información arqueológica para la intervención en la restauración o la recuperación del inmueble histórico, ¿no? Por ejemplo, esa es una manera en la que también de repente se relacionan estos ámbitos. Pero no hay, hasta la metáfora de los estratos, ¿no? Del estrato arqueológico y el histórico sirven bien para ilustrar lo que quiero decir. O sea, nunca hay realmente una ida y vuelta del conocimiento entre un ámbito y el otro. Cada quien está en su lugar, ¿no? Y no hay manera de que se atraviese esto, porque no hay una figura, ¿no? Una figura teórica que aborde toda la problemática del edificio. Y de esa figura teórica se tienen que desprender, entonces sí, los campos disciplinares, ¿no? Pero esos campos disciplinares no tendrían que estar definidos por una arbitrariedad temporal o por una tradición gremial, ¿no? Yo por eso insisto tanto en el asunto de construir esta teoría unificada, Omar, no dejar mentir, esta que te gusta esta idea del cosmos, de la ciencia ficción, esta idea de las teorías unificadas de la relatividad y la teoría de cuerdas, y que, ¿no? Un poco se habla de que el día que se unan esas dos, ¿no? Esto se vuelve una locura, ¿no? Un poco el día que se unan la teoría teológica y la teoría arquitectónica realmente en una sola, haya quien pueda hacerlo, levanto la mano, lo voy a intentar, ¿no? Ese día quizás, ¿no? Podamos tener esa manera transversal de observar nuestro objeto arquitectónico en sus dos dimensiones, diacrónica y sincrónica, ¿no? Entonces, Juan, nos estás diciendo que no solamente lo que vemos en las zonas arqueológicas no es real, sino que no existen los arquitólogos. Yo creo que tiene que haber más arquitólogos. Ya. Te recordaremos como pionero. Próximamente video de esa línea de trabajo. Fundadores de la ciencia. Ahora, muchos colegas arquitectos que han migrado a la arqueología, ¿no? Creo que cada quien puede hacer lo que quiera, por supuesto, no lo critico en el ámbito personal, pero sí creo que entran con la idea romántica de lo que es la arqueología, es decir, soy arquitecto y me gusta la aventura arqueológica y recorrer las selvas mayas para poder un poco emular a Esquife, Tanyacate, bla, ¿no? A ver, Juan, ¿quién no entró por una idea romántica de arqueología? O sea, no me digas... Yo no, pero tiene que ver con que es mi segunda carrera. Puede ser. Es que eso, se vale. Pero hay un momento, estoy seguro que ustedes mismos, en que atraviesas esa idea y dices, bueno, ya, ¿no? Entendí un poco la intención profunda de la disciplina, que es, ¿no? Como comprender las dinámicas sociales en el pasado, ¿no? Es muy divertido recorrer la selva maya y tomarse fotos y regresar a casa a contar, ¿no? Pero creo que no podemos quedarnos así. Al menos yo hablo de los arquitectos que entran en el ámbito de la arqueología. No podemos quedarnos ahí. Tendríamos que hacernos preguntas teóricas. El problema es que también desde la arquitectura tampoco es que haya mucho entrenamiento teórico, es real, ¿no? O sea, este cliché tristemente es cierto a veces de que los arquitectos no leen, ¿no? O sea, solo dibujan. Entonces tampoco hay un énfasis fuerte en las carreras de arquitectura respecto a propiciar a esos alumnos el entendimiento teórico de su disciplina y mucho menos hablar de investigación y construcción de conocimiento. No es la tradición arquitectónica. Pero a quienes les gusta y se mueven hacia lo arqueológico, yo les voy a contar muy rápido. A mí me interesó entrar en particular a la ENA, ¿no? A estudiar arqueología, ¿no? Porque yo tenía referentes de arqueólogos que fui conociendo y que yo decía, ellos saben cosas que yo no sé como arquitecto. Y la diferencia debe ser que ellos debieron haberla aprendido en la ENA, ¿no? Entonces, la búsqueda era más como intelectual, si quieren. Entonces, en términos como de quiero saber eso que ellos saben, dónde se los enseñaron, ¿no? No tanto el asunto de ir a tomar fotos a las selvas mayas, es muy divertido, pero es parte de al menos en mi percepción, mi concepción de las cosas es parte de una misión mayor de entendimiento, ¿no? Creo, pero no sé, evidentemente te decía yo, cada quien puede tomar el camino que quiera de su profesión, pero sí
podemos construir un gremio de arquitectos, arqueólogos mucho más conscientes de la necesidad de conectar esas dos disciplinas, pero a partir de esto que les cuento, ¿no? De la reflexión teórico-metodológica, más allá de lo que tradicionalmente se hace, que es decir, pues arquitectos que les gusta la arqueología y o hacen arqueología o hacen arquitectura, o de repente los llaman para ciertos proyectos porque pues matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces hacen las dos cosas por el mismo sueldo, pero no siempre hay espacios para como reflexionar en tus dos disciplinas, ¿no? O cargas solo a lo histórico con un énfasis en la parte de la arqueología histórica, pero no sé si estoy siendo claro de transmitir esta idea de dónde está ese punto que parece sutil de la diferencia entre cómo juntas dos cosas así y cómo juntas dos cosas así, ¿no? Y que por supuesto que no es sencillo. Creo que el atravesar disciplinarmente de una a otra, es decir, los arquitectos que están en la arqueología tienen una ventaja, pero es triste que los arqueólogos nunca se muevan hacia la arquitectura como ámbito disciplinar tan fuerte como la arqueología. Casi siempre son maestrías o doctorados, pero el hecho de hacer la licenciatura completa creo que te forma mucho más claramente, me parece. Bueno, y entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían los primeros pasos para entrarle a esta arquitectura arqueológica o arqueología de la arquitectura? Pero antes de que nos digas, vamos a una breve pausa comercial. Ciudad Literaria es un espacio para amantes de los libros, las ciudades y los viajes. A través de un podcast con invitados de todo el mundo, un club de lectura y recorridos virtuales o presenciales, descubrirás destinos librescos como bibliotecas, museos para bibliófilos, librerías y todo lo que necesitas saber del turismo literario. Únete a nuestra comunidad viajera en Instagram y Facebook. Pues ahora que estamos de vuelta, Juan, cuéntanos entonces, ¿cómo podemos iniciar en este camino sobre la arqueología arquitectónica o la arquitectura arqueológica? Y además tenemos pendiente que nos cuentes sobre Art Magazine, un proyecto muy interesante. Muy bien, sí, yo creo, regresaría un poquito a esto que decía. Creo que un primer paso sería desmontar estos mitos de cuál es la relación lógica entre la arqueología y la arquitectura, ¿no? Les decía yo estos tres momentos, es decir, quizás la relación no está en las formas, quizás la relación tampoco está en el análisis de los sistemas constructivos y los materiales de construcción, sino a lo mejor más bien está en quitarnos estas preconcepciones y no pensar que si estamos haciendo un análisis espacial de áreas de actividad en un contexto habitacional, estamos haciendo análisis arquitectónico, ¿no? Es decir, como desmontar estas maneras tradicionales, ¿no? Típicas en las que se han unido las dos disciplinas y preguntarnos si ese es todo el potencial que tienen ambas disciplinas, profesiones de reunirse para entender mejor el fenómeno, ¿no? Yo soy mucho de este asunto de la reflexión. Y ahí voy a conectar con las preguntas de Art Magazine, porque en esa misma lógica, y ahí es algo que también no les he contado mucho en esos espacios, que originalmente Art Magazine, muchos saben que era un blog, ¿no? En un principio que empezamos a hablar de patrimonio, ¿verdad? Pero la realidad es que la idea de crear el blog la tuve porque quería generar un espacio para hablar de arquitectura y arqueología. O sea, en realidad, Art Magazine, ¿no? Revelación, es un proyecto que pretendió unir la arquitectura y la arqueología en un espacio de reflexión. Esa otra manera, también la estaba pensando hace un rato que les decía que es otra forma de unir los dos ámbitos, esa otra que se dio casi de forma natural cuando empecé a hablar de arquitectura y arqueología en el blog, ¿no? A través de la convocatoria que hacía yo a colegas para subir sus artículos y esto. Ya lo decías bien, hace poco más de 10 años, ya lo sé un poquito más, ¿no? Se formalizó la idea de lo que fue ARC en algún momento como blog, ¿no? Que creé en aquel momento como un espacio como de libertad para poder publicar sin demasiadas restricciones, precisamente en esos dos ámbitos, poder discutir sobre la arquitectura y la arqueología de forma casi natural, hace 12 años, 15 años. Estos dos temas
se fueron uniendo en un gran tema que era el patrimonio. Y que entonces, ¿no? Parecía que para allá iban las discusiones. Eso les digo, hablo de hace 12, 15 años. No se hablaba de patrimonio como hoy, no estaba de moda el patrimonio, ¿no? Y entonces empezó naturalmente a convertirse en un espacio de discusión y reflexión sobre el patrimonio. Y eso es lo que un poco es hoy Arc Magazine, ¿no? Yo siempre soy muy insistente en decir que no es un espacio, al menos yo no lo considero así, como un espacio de discusión, ¿no? De divulgación. Es un espacio de reflexión. Me parece que primero es la reflexión, ¿no? Y de lo que pueda salir de ahí, entonces lo conversamos, ¿no? Y si a eso le decimos divulgación, está bien. Pero a mí lo que me interesa es que podamos generar reflexión, debate, crítica en este espacio, que es básicamente una revista. El blog se convirtió, migró a una revista en algún momento. Entonces, Arc Magazine, yo insisto, no es un espacio de difusión y divulgación por sí mismo, ¿no? A mí me interesa conceptualizarlo como un espacio de reflexión, de crítica, de debate, que si como consecuencia tiene la conversación, ¿no? hacia afuera, pues es interesante, ¿no? Es una manera también de compartir las reflexiones, pero no me interesa que salga el conocimiento arqueológico sin antes hacernos preguntas. Ahí es donde yo inserto esta parte del debate, de la reflexión, en medio, ¿no? de la lógica que al menos pareciera que tiene la difusión y divulgación. Es decir, se genera el conocimiento de alguna manera bajo un status quo gremial, tradicional, profesional, y entonces nos preocupamos demasiado por hacer la interpretación de siempre en uno de los programas o la difusión, la divulgación a los grandes públicos. Yo decía, no me interesa eso, ¿no? A mí lo que me interesa desde siempre es que ARC sea el espacio en medio donde nos hacemos preguntas de todos lados, y si se necesita una salida a eso, ¿no? Pues lo lógico es que haya una manera de hacerlo. La revista, el programa, los congresos, etcétera, etcétera, todas estas cosas que hacemos desde ARC, ¿no? Congresos sin cafetes, el programa del encierro, la misma revista, los diálogos insumisos, los tacos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que he creado para poder, ¿no? Como dar espacios diferenciados de reflexión, pero siempre de reflexión. Y ahí yo siempre hago esta analogía y digo que me parece que esa es la misión que puede tener ARC y desde el principio, porque me parece que es la manera en la que podemos transformar las cosas, ¿no? O sea, si no actuamos, incidimos en la manera en la que se hacen las cosas hoy en día, que nos tienen, decía Omar, ¿no? Como en esta forma en la que la arqueología no es relevante para la vida pública, es un trámite que se tiene que hacer para poder autorizar el Tren Maya porque está en la ley, y entonces pues como es más tardado cambiar la ley, pues entonces mejor que se hagan los argumentos y que se haga el tren y ya, ¿no? Pero no nos preguntamos cosas sobre el tren, ¿no? Nos preguntamos cosas sobre el tren en términos de la arqueología, en términos del rescate del patrimonio, de la construcción de identidades, de la forma en la que la arqueología puede hablar de los territorios. Todas las cosas no se las preguntan institucionalmente. Entonces, lo que Arc Magazine pretendo que sea desde hace 10, 15 años es este espacio libre de reflexión, sin cortapisas, sin tener la línea editorial de nadie más que la que se construye a partir de esto que les decía, la misma libertad y de lo que la misma gente puede hablar. Entonces, en ese sentido, les decía, creo que se ha ido fortaleciendo esta idea, este proyecto, y pues de alguna manera creo que había mucha gente que estaba esperando algo como esto, y ha sido pues exitoso en términos de lo que se ha generado, como te insisto, como reflexiones y debates, porque siempre es más fácil tener una página de Facebook con memes, ¿no? Siempre es más fácil tener más seguidores cuando tienes 12,000 fotos hermosas de la hacienda de no sé qué, ¿no? Y entonces, porque eso la gente le da like automático, ¿no? Pero no me interesa. Lo que me interesa es que se pueda armar un proyecto, o sea, se sea claro que es un proyecto Arc Magazine, que se llama ahora, o ARC, ¿no? Para englobar todas las cosas que hago ahí, es que se entienda que es un lugar donde tú puedes sentarte a conversar y pensar sobre el patrimonio, ¿no? Pensar en libertad sobre el patrimonio, que es, regresando al tema de hoy, es una de las formas naturales en las que las dos cosas, la arquitectura y la arqueología, se juntaron, ¿no?
y que fue sin querer, ¿no? Pues solo se dio y quizás la tendencia en nuestros gremios, en nuestros ámbitos, era hablar de patrimonio como el gran tema que se dejaba venir para la segunda década, ¿no?, del siglo XXI. Por eso la respuesta a la pregunta, ¿cómo hacemos para unir eso? Aunque está en mi mente, ya no está en las redes, en mi cabeza creo que lo tengo que resolver a través de arte, ¿no? O sea, a través de arte quizás es como podamos acercarnos a esas reflexiones, porque no lo va a hacer Lina, no lo va a hacer la institución, no se pregunta sobre sí misma, ¿no? Se reproduce. Alguna vez platicando con un arqueólogo colombiano decíamos, las instituciones tienen esta característica de que se reproducen, no se cuestionan a sí mismas. Entonces, de ahí nunca sale la revolución, ¿no? Y de ahí no se transforman las cosas, es desde la libertad, desde la independencia. En este tema de cómo unir la arquitectura y la arqueología, ese es el camino, y yo creo que es el camino en todos los ámbitos, ¿no? Construir reflexiones desde la libertad, creo. Creo que han construido una buena comunidad también, ¿no? Sobre varias personas desde diferentes áreas, la arqueología, el propio patrimonio, la conservación de este mismo. Entonces yo creo que es un proyecto que va caminando y que está siguiendo este camino, ¿no? Que finalmente nos estás compartiendo. Pero lo cierto es que también, pues seguramente hay gente que los ha seguido y se ha acercado, pues a través también de su presencia, la presencia que tienen pues en estos medios donde ahora pues son nuestros medios también de comunicación, ¿no? Las redes sociales. Entonces, a ver si nos puedes recordar dónde podemos seguir a este proyecto de Arc Magazine. Claro que sí, fíjate que yo antes decía, lo escribía en las páginas, yo decía, estamos en todas las redes sociales, pero ya no, ¿okay? Y ahora lo corregí y que ahora estamos en todas las redes sociales de boomers, ¿no? el tiempo nos alcanzó, ¿verdad? La tecnología nos alcanzó, nos rebasó. Y entonces ahora estamos en todas las redes sociales de boomers, o sea, Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? No estamos en Twitch, no estamos en TikTok. No me da la vida para hacer todo eso. No me da la vida. No, pues, creo que todos los millennials adolecemos de eso. No nos da la vida. Y ya son demasiadas redes sociales. Pero de todos modos, de repente, aunque sea en una, pegamos de vez en cuando. Exacto. Entonces, en cualquiera de estas, googleen o tecleen ARC con K. Esa es otra cosa que ya no les dije. Y por eso es que el blog aquel se convirtió en ARC, se llamó ARC precisamente porque esta Q, yo decía esta Q que pareciera que relaciona la arquitectura y la arqueología etimológicamente es una trampa, no es cierto, no viene de la misma palabra, entonces en realidad es una K que quizás es la K la que hoy sí puede conectar esta fonética de lo ARC, ¿no? Y entonces también es una palabra pegajosona, fácil de recordar, entonces en particular las redes se llaman Arc Magazine porque es mucho más sencillo poder relacionar con la revista, que es un poco el producto más reconocible, ¿no? También el que nos ha permitido llegar más lejos y que digo nos, así es los autores, ¿no? Y a mí mismo como editor, llegar a más gente, ¿no? Entonces busquen Arc Magazine con K, Magazine como la palabra revista en inglés, en cualquiera de estas redes de boomers y ahí nos van a encontrar subiendo memes de señoros. Pues de repente es una herramienta útil, ¿no? El meme, la transmisión de conocimiento por el meme, pero sin duda es importante mencionar también que todo este contenido es libre. Si quieren buscar los números anteriores, pues también están disponibles, ¿no? Y la página web, ¿no? La página web que todavía tiene el nombre que tuvo en un principio el blog, que se llamaba Arqueopatías, y en aquel momento se llamó así, le puse así porque pensaba en las patías de lo arc, ¿no? O sea, de lo arqueológico, arquitectónico, de la conservación, ¿no? Todas esas cosas que no estaban funcionando bien, que para mí eran patías, como una cardiopatía, algo que no está ahí, ¿no? Yo notaba que algo no estaba pasando correctamente. Desde hoy en día, quizás es muy claro, ¿no? O sea, nos alcanzó la problemática, pero hace años, como yo lo recuerdo, hace 10, 15 años, parecía que todo estaba bien. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? A lo mejor estaban entrando a la carrera, pero nadie se preguntaba cosas. La idea de hablar de estos temas en las redes no era común, ¿no?
no había realmente ningún proyecto así. Yo ahí ya con cero falsa modestia asumo que empezamos con eso, después vinieron muchos más proyectos y genial, ¿no? Es increíble que sea así, porque antes de eso nadie se visualizaba haciendo estas cosas fuera de los espacios académicos institucionales, ¿no? Pues es que también hay que pensar que hace 15 años no existía el entramado de redes sociales que existe ahora. Exacto. Porque en MySpace y en Hi-Fi no se veía mucho eso. Sí, no, estaba más difícil. Estaba más difícil hacer eso. Compartías, no, pues ni enlaces de YouTube. O sea, ahí compartías música así piratona de share y ya, ¿no? Peer to peer y listo. Pero bueno, ¿qué tiempos aquellos? Efectivamente, yo creo que son preguntas diferentes. Pero había cosas que estaban dadas, ¿no? Y no se cuestionaban. Entonces, les voy a contar, en el 2004, ¿no? Yo empecé con lo que se convirtió en ARC, empezó en el 2004 en un sistema de boletinaje por Yahoo Grupos. Ahí empezó la semillita así primera de ARC, empezó en 2004 con esta cosa, ¿no? Enviar articulitos y cosas en Yahoo Grupos. Ya ni Yahoo existe, creo. Imagínate. Pues ya no circula tanto. Prehistoria. ¿No? Sí, no, prehistoria de la web, ¿no? Nada más te faltaba que nos dijeras que, sí, nos poníamos de acuerdo por ICQ, con lo que pasó mi pin. Sí, no, eso ya es prehistoria. Sí, no, prehistoria, digo, ya sus escuchas, que seguro son más jóvenes que yo seguro, sí. Pues no saben de lo que estamos hablando, ya se perdieron de todo esto. Sí, nada más de escucharnos ya les dolió la rodilla. Entonces, sí, para no torturarlos más, les invitamos a quienes nos estén escuchando y viendo, pues que sigan ARC Magazine y por supuesto a Libreta Negra MX, que estamos en Twitter, Instagram y Facebook. TikTok casi, ya todavía no, pero casi. Y todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music. Juan, ha sido un placer que te hayas dado una vuelta por aquí. Definitivamente no va a ser la única, ya sé que siempre digo eso, pero ya nos estamos organizando mejor. Ya vieron la transmisión pasada, la hoja suelta está evolucionando o está dando más giros en el aire porque pues, también es como un debrayazo, pero nos da mucho gusto que estén por aquí. Juan, pues hay que seguir conversando, reflexionando y haciendo cruces entre programas. Y pues nada, nos vamos terminando este programa. Así es, muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse a todas nuestras redes posibles y recomienden nuestros contenidos y también pues, sigan el proyecto de ARC Magazine. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye. Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Ivonne y Daniel, pero también necesitamos de ti. Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa, te pedimos que compartas este programa, dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas. Es gratis. Pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía Ko-fi y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet. Pasa la voz, Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias.